Extendemos la cordial bienvenida a este espacio de formación virtual en el que abordaremos nuestra política institucional de tolerancia cero a la violencia basada en género. Nuestra política institucional es el resultado de la evolución de diferentes directrices institucionales. Desde el año 2015, en asociación con el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Saldarriaga Concha, nuestra Universidad Francisco de Paula Santander implementó el Índice Nacional para la Educación Inclusiva a través del Convenio Interadministrativo 860, que se denominó INESE Inclusivo. Este convenio interadministrativo nos permitió tener 4 productos principales. Uno de ellos es el Programa Académico y Psicosocial para la Gestión de la Permanencia y la Graduación Estudiantil, Cuenta Conmigo, liderado y desarrollado por la División de Servicios Asistenciales y de Salud, adscrita a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Otro producto es la Alianza Sí es Más, el espacio de encuentro en el que convergen las instituciones de educación superior y el SENA que tienen presencia aquí en nuestro departamento norte de Santander y que de forma conjunta desarrollan actividades en beneficio de nuestra región. Otro producto es la Alianza Catatumbo, en la cual se han desarrollado diferentes políticas dirigidas principalmente a el desarrollo futuro de una institución de educación superior con presencia en la subregión del Catatumbo. Y por último, el Acuerdo 066 del año 2017, con el cual nuestra universidad adoptó la política marco de educación inclusiva. Esta política marco está compuesta por 4 políticas específicas. La política específica de personas con discapacidad o en condición de discapacidad, la política de personas con capacidades excepcionales, la política de personas con condiciones socioeconómicas vulnerables y la política de equidad de género. Dentro de esta política hemos estructurado la actual política institucional de tolerancia cero a la violencia basada en género. A continuación vamos a ver cómo es o cómo ha sido el desarrollo de esta política, cuál es su estructura y cómo hemos avanzado en la implementación de esta directriz institucional. Para la implementación de esta política institucional, configuramos un equipo técnico desarrollador conformado por diferentes divisiones y diferentes unidades al interior de la estructura de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, pero articulando con otras dependencias, como otras vicerrectorías, la División de Recursos Humanos, la Oficina Jurídica y la Oficina de Control Interno Disciplinario. En el año 2022, en julio 25, el Ministerio de Educación Nacional emitió una resolución que es la 014466. A través de esta resolución se fijan los lineamientos de prevención, detección y atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género en las instituciones de educación superior para el desarrollo de protocolos en el marco de las acciones de la política de educación superior inclusiva e intercultural. Esta resolución tenía un anexo técnico que correspondía a dichos lineamientos. Para poder incorporarla dentro de nuestra normativa interna, el trabajo articulado del equipo desarrollador dio como resultado una resolución de consejo académico que posteriormente fue la que dio origen al Acuerdo 070 del 2023, aprobado en 2 vueltas de Consejo Superior Universitario, por las cuales fijamos nuestra actual política institucional de tolerancia cero a la violencia basada en género. Esta política institucional cubría una gran importancia para nuestras directivas académico-administrativas. Por eso, adicional a la refrendación que obtuvo el Acuerdo de Consejo Superior, nuestras directivas académico-administrativas, en cabeza de la señora rectora doctora Sandra Ortega Sierra, firmaron de cara a la comunidad y en presencia de autoridades del orden departamental, del orden municipal y del orden nacional, la declaración de compromiso de nuestra política institucional. Esa política está conformada por 4 unidades.
La primera corresponde a las generalidades, la segunda al protocolo, la tercera al procedimiento sancionatorio y la cuarta a la medición y seguimiento. Vamos a ver cada una de estas unidades. En esta primera unidad, que corresponde a las generalidades, por supuesto encontramos la introducción, también esa declaración de compromiso hecha en cabeza de nuestras directivas académico-administrativas, las fases por las cuales fue desarrollada esta política institucional, las orientaciones conceptuales con las cuales creamos esos criterios inequívocos para poder reconocer esas conductas que configuran actos de violencia basada en género que rechazamos al interior de nuestro campus universitario, el abordaje metodológico que permite la implementación de esta política, los principios por los cuales se rige y nuestra normativa internacional, nacional, regional e institucional que respaldan la implementación de esta política. En la segunda unidad abordamos el protocolo de prevención, detección y atención de violencias basadas en género en la Universidad Francisco de Paula Santander. Y este protocolo se operativiza a partir de la ruta de atención. Identificamos entonces esas tres etapas claves: la prevención, la detección y la atención. Estamos en prevención cuando las situaciones aún no se han presentado. Entonces, para prevenir que sucedan, por eso tenemos espacios de sensibilización, de concientización, desarrollamos componentes transversales en los diferentes componentes académicos de nuestros programas académicos o los otros espacios de formación. Cuando pasamos a la detección es cuando desafortunadamente las circunstancias están ocurriendo y han sido detectadas o existe el riesgo latente de que se puedan presentar, y a partir de esa detección pasamos entonces a la atención cuando ya logramos identificar qué es lo que está sucediendo y si esos hechos configuran violencia basada en género. Si es así y configuran violencia basada en género, entonces a través de nuestra ruta de atención articulamos todo nuestro accionar interinstitucional, nuestro accionar institucional y el accionar que tenemos con los sectores externos en salud, justicia y protección para el abordaje integral de estos hechos. Entonces, en esta unidad abordamos esa ruta de prevención, detección y atención, cada uno de los pasos que la conforman, las diferentes etapas de detección de riesgos o de violencias basadas en género, estructuramos cómo es que se va a dar la atención dentro de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Por eso, en nuestra estructura, tenemos un equipo interdisciplinar para la detección de riesgos y atención de casos, y ahí encontramos las funciones de este equipo y cuál va a ser su campo de acción, para finalmente definir entonces esos lineamientos por los cuales se va a dar la atención de este tipo de problemáticas. En la unidad número 3 tenemos el procedimiento sancionatorio que aplica cuando en el marco del debido proceso se ha logrado probar que se ha incurrido en alguno de esos hechos que configuran violencia basada en género. Por eso, el procedimiento sancionatorio que tenemos incluido en esta unidad está de acuerdo al estamento al cual pertenezcan las personas involucradas. Entonces tenemos el procedimiento sancionatorio para quienes tienen esa condición de aspirantes, como es el caso de los aspirantes que desarrollan cursos preuniversitarios, para quienes tienen esa condición de estudiantes, bien sea de pregrado o de posgrado. El procedimiento sancionatorio para nuestra comunidad docente en sus diferentes modalidades de vinculación. Y en ese procedimiento sancionatorio incluimos quienes ejercen su labor docente, bien sea porque son docentes de planta, porque son docentes catedráticos, porque son docentes ocasionales, tutores, incluso la extendimos hasta los directores de las selecciones deportivas o los directores de los grupos representativos de cultura y todas esas otras formas por las cuales se configura el escenario de los docentes. Y dentro del personal administrativo tenemos el personal administrativo de planta,
el personal administrativo de contrato y lo extendimos a otras formas de vinculación, incluso las que tenemos de forma tercerizada, como es el caso del personal de servicios generales, el personal de vigilancia u otras labores. Habiendo configurado entonces ese procedimiento sancionatorio, sabemos que cuando esas conductas revierten esa relevancia disciplinaria por configurar actos de violencia basada en género, ¿cuál es el procedimiento que vamos a aplicar para sancionar esas conductas? Articulando con el superior jerárquico del estamento que sea competente. Para el caso de los estudiantes, con el consejo académico. Para el caso de los docentes o el personal administrativo con su superior jerárquico, eso implica, por ejemplo, la actuación articulada con los departamentos académicos o con su superior jerárquico en dependencia o la división de recursos humanos. Y adicional a eso, Colombia tiene un régimen de inhabilidades para las personas que han sido condenadas por cometer delitos sexuales en persona menor de 18 años que hemos incorporado en nuestra normativa institucional y cuando sea procedente las medidas restaurativas que apliquen para que podamos hacer ese abordaje integral con la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la unidad 4 encontramos la medición y el seguimiento de violencia basada en género. Esto es la forma como vemos cuál es el impacto, la implementación y la medición de nuestra política institucional. Por eso encontramos los indicadores y los mecanismos de prevención y seguimiento de estos casos, la revisión y actualización periódica de la política y, por supuesto, la bibliografía que tomamos en cuenta para el desarrollo de ella. El resultado de esta política se dio tras haber pasado las diferentes fases, la preparación que se desarrolló a través del equipo implementador de la resolución 144/66 y el desarrollo de las acciones que fueron implementadas por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. En la fase de incidencia institucional encontramos que articulamos con otros actores externos de los sectores salud, justicia y protección y entonces desarrollamos labores con diferentes organizaciones de sociedad civil, con entidades estatales del orden municipal, departamental y nacional, y el poder haber puesto esta política institucional de cara a la comunidad universitaria y extenderlo a las otras terceras personas con interés legítimo, nos permitió que el documento aprobado contara con el aval de diferentes actores que ayudaron a nutrir la construcción de esta política y que refrendaron su compromiso también con nosotros con esta declaración de compromiso institucional. Y por último, entonces, arrojar en esa fase de formulación la política, habiendo superado las acciones de implementación, pero de cara a unos retos institucionales para el seguimiento y la evaluación posterior. Cuando nosotros incorporamos los abordajes conceptuales por los cuales íbamos a poder clasificar qué actos podían configurar violencia basada en género, nos encontramos con un reto bastante grande y es que nuestra realidad nacional muchas veces lleva a que la falta de tipificación penal de muchas conductas que tenemos claro que sí configuran hechos de violencia basada en género, no están configurados bajo ese enfoque en nuestro Código Penal. Y no queríamos que eso fuera así al interior de nuestra institución. Queríamos poder llegar a tener un componente tan amplio que abordara hechos de violencia basada en género, aun cuando no sean así reconocidos en nuestro Código Penal, pero que tenemos absolutamente claro que sí configuran violencia basada en género. Entonces, esos actos que se pueden presentar, por ejemplo, al interior de las aulas, en la utilización de lenguaje despectivo, peyorativo, que claramente tiene un enfoque de violencia basada en género, no queríamos naturalizarlo, no queríamos normalizarlo. Por eso incorporamos acciones de reconocimiento, redistribución, acciones afirmativas, entregamos esos criterios claros de a quién se aplica esa política institucional, cuál es nuestro ámbito de aplicación, cuáles son los diferentes tipos de daños que puede ocasionar este tipo de violencias que incluso están así reconocidos por la Ley 1257 de 2008,
cuáles son las formas por las cuales se puede presentar esa denuncia, qué encontramos nosotros que puede configurar esos actos de discriminación, cuáles son las diferentes formas de diversidad sexual y de género que reconocemos, cuáles son esos criterios de educación inclusiva a los cuales le vamos a apuntar con el desarrollo de nuestros componentes transversales, las diferentes expresiones de género, la identidad sexual, cuál es ese principio al que le queremos apuntar, que es la igualdad de género, cuáles van a ser esos criterios conceptuales que vamos a tener para el reconocimiento de las diferentes formas de violencia basada en género. Reconocemos entonces que violencia basada en género es toda aquella conducta que genera una afectación en los derechos de las personas y que esa afectación tiene una causa de origen, es decir, se da en razón y en función del género, de la identidad de género o la orientación sexual de esa persona, que busca, por supuesto, habiéndose cometido sin su consentimiento, generar afectaciones sobre esta bajo esa razón. Y en ese sentido, entonces encontramos diferentes tipos de daño: daño físico, daño emocional o psicológico, los daños patrimoniales y diferentes formas de violencia. Entonces, dentro de nuestro abordaje metodológico, reconocemos, por supuesto, aquellas conductas que pudieran configurar o presuntamente configurar violencia basada en género dentro del contexto del Código Penal colombiano. Entonces, aquellos delitos que configuran esas afectaciones contra la libertad, contra la formación sexual de las personas. También dentro de esos actos tenemos los más comunes, que serían los de violencia sexual, pero adicionalmente reconocemos como violencia basada en género esas afectaciones o esas lesiones a sus derechos fundamentales que se den en esa razón y en función del género, como por ejemplo las diferentes formas de acoso, cuando se da de forma presencial, cuando se da a través de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las diferentes formas de acoso laboral, todo acto sexual no consentido por la persona, toda ofensa sexual no consentida por la persona, las diferentes formas de explotación sexual, la trata de personas, el feminicidio, las diferentes formas de hostigamiento o discriminación en razón de la raza, de la etnia, de la identidad sexual o la formación de las personas, la inducción o constreñimiento a la prostitución, la misoginia, la pornografía con niños, niñas y adolescentes, el sexismo, por supuesto, las más lesivas del bien mayormente jurídicamente tutelado, que sería la vida, y entonces estaría representada en delitos como el feminicidio o el transhomicidio, y las diferentes formas de violencia como la económica, la física, la violencia por prejuicio, la violencia psicológica, la violencia sexual, incluso la violencia simbólica. La Ruta Institucional de Prevención, Detección y Atención de Violencia Basada en Género en la Universidad Francisco de Paula Santander es la que operativiza nuestro protocolo y la política institucional. Cuando las circunstancias se han llegado a presentar, al no tener omnipresencia en las aulas, necesitamos poder abocar conocimiento institucional de ellas. Por eso, la ruta inicia a través de estos 4 pasos. Y el primero de ellos es la denuncia de la situación de violencia basada en género. ¿Quiénes pueden denunciar? Pueden denunciar la persona afectada o cualquier otra persona que tenga conocimiento sobre hechos o actos de cualquier tipo de violencia basada en género que se hayan presentado en nuestra universidad. Pueden hacerlo de forma presencial directamente en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Hemos habilitado 2 correos electrónicos que mostramos en la imagen a los cuales se pueden dirigir para presentar la denuncia. Si lo quieren hacer a través de documento escrito, este se tramita como toda nuestra documentación escrita con la Unidad de Gestión y Apoyo Documental, UGAT. Y si es otra dependencia quien tuvo de conocimiento la situación, deberá trasladar por escrito esa dependencia o funcionario a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para que esta dependencia pueda abocar conocimiento y continuar con el desarrollo de los demás pasos.
Habiendo presentada la denuncia, vamos a poder realizar la identificación de las personas que presuntamente fueron víctimas de estos hechos para ofrecerles a ellos todo el acompañamiento integral. Y eso lo hacemos a través del paso 2, que es la intermediación de las áreas de apoyo de bienestar universitario. En ese sentido, hacemos el acompañamiento con la dependencia, Vicerrectoría de Bienestar Universitario, con nuestras unidades. En ese sentido, ofrecemos acompañamiento a través de psicóloga para los primeros auxilios emocionales y atención en crisis. Acompañamiento a través de trabajadora social para el apoyo en la caracterización de riesgo o la caracterización social. El asesoramiento jurídico. En este espacio articulamos con la Defensoría del Pueblo, en lo específico la dupla de atención psicojurídica de asuntos de mujer y género de la Regional Norte de Santander, o con el consultorio jurídico de la Universidad Francisco de Paula Santander. Estructuramos unos actos urgentes, medidas preventivas cuando procedan, medidas de protección cuando éstas procedan, y si lo que nos están narrando configura o presuntamente configura situaciones delictivas, vamos a actuar de la mano con el sector externo, en el sector salud, justicia y protección. Y es ahí donde, por ejemplo, si en el acompañamiento médico que ofrece la unidad de salud de bienestar universitario, en algún momento se debe hacer traslado de la persona, lo podemos hacer a través de nuestros acompañamiento médico de emergencia o articulando con la entidad prestadora de salud a la cual se encuentra adscrita esa persona. Para el caso del sector justicia, coayudamos la presentación de las denuncias cuando esos hechos presuntamente configuren delitos con las entidades encargadas de la judicialización, de la investigación de esos delitos, y ahí articulamos con la Fiscalía General de la Nación, con Procuraduría General de la Nación, con la Policía Nacional y sus diferentes unidades, por ejemplo, cuando se trata de hechos que se den en circunstancias en las que la situación delictiva hubiera sido puesta utilizando tecnologías de información y comunicaciones, lo podemos hacer con la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía, articulando con infancia y adolescencia. Cuando se trate de personas menores de 18 años, vamos a involucrar también al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la activación de ruta de restablecimiento de derechos, con el Instituto Nacional de Medicina Legal o con cualquier otra entidad encargada del trámite del sector protección y justicia. Y en ese sentido, desarrollamos nuestras labores en el campo de acción institucional. Entonces, esas labores son desde la intermediación interna, pero articulando con estos sectores externos, llevando de la mano el proceso interno y el proceso externo. Incluso lo extendemos cuando proceda al desarrollo del componente sancionatorio. Por eso, cuando proceda o se logre comprobar la responsabilidad de la persona o las personas contra las que se está haciendo el señalamiento, vamos a desarrollar el componente sancionatorio, por ejemplo, en vía disciplinaria, en vía académica, o el componente sancionatorio de cara a la vinculación contractual que tengamos con esa persona. Y en el sector justicia será a través de la sentencia debidamente notificada, ejecutoriada por un juez de la República y no habiendo ésta sido impugnada con la autoridad judicial competente. De esas labores internas y externas vamos a continuar el acompañamiento y seguimiento por parte del equipo interdisciplinar para la detección de riesgos y atención de casos de violencia basada en género. Eso implica la intervención con medidas preventivas, intervención con medidas de cuidado, el seguimiento a cada una de esas labores que se hicieron en el abordaje integral de ese caso, y continuamos el acompañamiento hasta que las personas continúen haciendo parte de esta comunidad universitaria.
Tal es el caso mientras un estudiante permanezca matriculado y su matrícula esté activa, continúa teniendo esa calidad de estudiante para nosotros. En el momento en el que se gradúa, se convierte en un egresado y a efectos de la política, los egresados son personal externo. Cuando el docente deja de tener su vinculación con la Universidad Francisco de Paula Santander o el personal administrativo deja de tener esa vinculación, se convierte en personal externo. Y el acompañamiento va mientras continúen siendo parte de esta comunidad universitaria. El cierre de caso únicamente se da por orden de autoridad judicial competente, pero mientras permanezca su vinculación, vamos a continuar en ese monitoreo permanente que corresponde al paso 4. Habiendo desarrollado las generalidades de esta política institucional, invitamos a que continúen este espacio de formación virtual. No quisiéramos que ninguna persona que haga parte de esta comunidad universitaria resulte víctima de hechos de violencia basada en género, pero sí queremos que cada uno y cada una de ustedes sepa que en caso de requerirlo no están solos, no están solas y cuentan con el respaldo institucional para poder abordar de manera integral esta situación y que juntos podamos decir que no tenemos tolerancia a la violencia basada en género en la Universidad Francisco de Paula Santander.